Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En primer lugar, os pido disculpas porque sigo con este micrófono y, bueno, la calidad de audio, como veis, no es nada buena. Tengo que comprarme otro micrófono. Pero de momento, bueno, espero que podáis ver este vídeo y disfrutarlo de la mejor manera posible. Vale, lo que hoy os traigo es un asunto del que ya traté en un artículo en el blog, pero en formato audiovisual. Y este artículo es en realidad una síntesis del libro Principios de comunicación persuasiva de Javier de Santiago Guerbós, a la cual he añadido mis propias reflexiones. Aunque los políticos parezcan tontos, no lo son. Ellos saben perfectamente qué decir y cómo decirlo para lograr determinadas reacciones. Saben muy bien cómo manipularnos. Creo que en la actualidad más que nunca debemos tener el conocimiento suficiente para contrarrestar los constantes ataques lanzados desde el poder político y mediático. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero hay que pensar qué les permite manipularnos. Esto es algo esencial. Nos conocen, en la mayoría de los casos, mucho mejor que nosotros mismos. Y no nos conocen solo individualmente o como grupos a través de la recopilación de datos sobre nuestros gustos e intereses, sino como especie, como ser humano. Pensad que el lenguaje es imprescindible para nosotros. Se trata de una de las funciones superiores del cerebro y además nos permite sobrevivir y relacionarnos con los demás. Empecemos por recordar los factores de la comunicación. Si os acordáis, bueno, esto se suele enseñar en primaria o si no, pues luego en el instituto. Hay distintos elementos de la comunicación. Tenemos el emisor y el receptor, el canal, el mensaje y el código, que sería la lengua en cuestión. Y por último, tenemos un elemento imprescindible que es el contexto. Bien, este esquema fue ampliado por Sperber y Wilson, que consideran que el contexto, y cito, no se limita a la información sobre el entorno físico inmediato o a los enunciados inmediatamente precedentes, sino que está constituido también por la llamada información compartida o saber enciclopédico, que son ideas innatas e ideas sociales que posee el ser humano como especie tras millones de años de evolución y miles de años de socialización. Y esta información compartida implica una serie de conductas humanas universales que los políticos o sus asesores conocen a la perfección. Estas conductas son, cito de nuevo, comportamientos heredados tras millones de años de adaptación y que se reflejan fundamentalmente en las respuestas emocionales que tienen una importancia vital en la comunicación. Hemos de tener en cuenta lo siguiente. Punto número uno. Estas conductas son inconscientes y lo inconsciente tiene muchísima fuerza en el ser humano. Si tienen una importancia vital es porque nos han hecho sobrevivir y el instinto de supervivencia, como digo, es esencial. Puede ser un motor más potente que la voluntad, aunque eso es cierto que ya depende del individuo, ¿vale? Porque luego cada persona pues tiene una experiencia de vida diferente y tenemos esa otra capacidad que es la voluntad. No todo, como yo suelo decir, no todo es biología, también somos voluntad y somos pensamiento. Punto número 2. La emoción es anterior a la razón. Primero sentimos y luego pensamos. Y a eso es a lo que apelan los políticos y la publicidad también, a las emociones. Vale, dicho esto, vamos a ver cuáles son esas conductas humanas universales. Una de ellas es la esclavitud de la imagen, que hace que nos esforcemos en dar una determinada imagen en sociedad para parecer aceptables y no estar aislados. Otra es la teoría de la disonancia cognitiva, que consiste en que cuando nuestra imagen resulta dañada, se crea una disonancia que nos lleva a recomponerla para volver al equilibrio. Luego tenemos la reciprocidad, que hace que cuando somos halagados sintamos la necesidad de compensar ese halago, de devolver ese gesto de favor a la persona que nos lo ha hecho. Por eso muchas veces en publicidad o incluso también en política lo voy a decir así de una manera llana, nos dicen cosas bonitas, ¿no? Para ganarse nuestro oído, para ganarse nuestra atención y que queramos recompensarles pues o votándoles o comprando el producto en cuestión. Esta es muy importante, el gregarismo. Esta hace que nos esforcemos en formar parte del grupo porque nos da seguridad. Un ser humano aislado corre mayor peligro. Cito de Guerbós. En política se sabe que hay tendencia innata en el ser humano a adherirse a la corriente mayoritaria. No sé si conocéis el experimento de Solomon Asch y otros similares que nos muestran cómo tenemos esa tendencia a
renunciar a nuestra propia verdad o a lo que creemos que es verdad por pertenecer al grupo. Os animo a buscar ese experimento porque lo vais a ver muy claro. Por otro lado, tenemos la previsibilidad. Buscamos lo previsible por la misma razón porque nos aporta seguridad. Y seguimos ese dicho de mejor lo bueno conocido que lo malo por conocer. Está el principio de economía cognitiva, que entre varios pensamientos posibles elegimos el que menor coste de procesamiento requiere. Y por último, la sumisión, que no es, cito, no es más que una consecuencia de la inseguridad. Entonces, cuando nos sentimos inseguros o ignorantes, buscamos una autoridad. Y esa autoridad puede ser el orador, por ejemplo, el político, que adecua su imagen para mostrarse respetable, puede ser el canal, otro ejemplo, una revista científica, que simplemente por el hecho de serlo, por el hecho de tener un nombre, ya se nos presenta como autoridad y vamos a considerar su contenido fiable. Entonces, si en una de esas revistas aparece un artículo inventado, ¿no? Que afirma algo que no nos resulte claro, muy chocante, porque entonces nos daríamos cuenta, pero que nos pueden colar cualquier cosa por ahí. Eh, También puede ser autoridad el contexto y el código. El código hemos dicho que es la lengua. Entonces, por ejemplo, la belleza del mensaje, el uso de tecnicismos, todo esto da una idea de veracidad, ¿vale? Donde hay autoridad hay veracidad, que para eso se busca la autoridad. Ahora voy a explicar cómo se utiliza toda esta información en política. Fijaos en una cosa, aunque hablemos de lenguaje, las palabras son solo un elemento más de la manipulación y hay otros elementos igual de importantes, como son la música, el color, la imagen, etcétera. Porque lo que se busca es provocar una emoción y no un razonamiento pausado. En un intercambio comunicativo, no solo en política, las palabras solo aportan el 20% de lo que interpreta el receptor, y aún así, como vamos a ver, son una importante herramienta. Yo no me voy a centrar en esto de la música, el color, la imagen y los demás elementos con los cuales provocan determinadas emociones, pero os invito a vosotros a buscar información sobre ello y bueno, si la queréis dejar en los comentarios estaría genial. Yo voy a centrarme en los recursos lingüísticos que vamos a ver ahora. Bien. Uno de los más importantes es la selección léxica, que consiste en la utilización de palabras clave que despiertan emociones fáciles de memorizar las palabras y que se van cargando de connotaciones. Cito del mismo libro. Estas ya no son palabras, sino consignas, tan intensamente cargadas de emoción que ésta invalida por completo su sentido objetivo. Un ejemplo es el uso que hace Vox de la palabra comunismo, que vamos a ver ahora y que solo sirve para despertar el miedo de sus votantes, pero que no se refiere al significado real. Vamos a ver. Aquí tenéis, os dejo una serie de titulares. Todo lo que he subrayado en amarillo son ejemplos de selección léxica. Bueno, Menas también lo utilizan, pero yo ahora estoy hablando de esto de comunismo, de cómo usan comunismo. Ahí tenéis más, y no he puesto más, pues porque creo que no es necesario, pero solo tenéis que oír cualquier discurso o leer cualquier tuit de Abascal y vais a ver constantemente las mismas palabras que se repiten y se repiten. Y sin embargo sabéis que aquí no está hablando del comunismo real. Aquí lo que está haciendo es bueno, como os acabo de decir, despertar el miedo de sus votantes y presentar al otro como enemigo. Cuidado, los comunistas son peligrosos. Si nos vamos al bando opuesto, nos encontramos con la misma estrategia. Por ejemplo, cuando Pablo Iglesias estaba haciendo campaña al principio, hablaba mucho de la casta, ¿vale? Vamos a verlo. Nada más que busquéis titulares, ahí tenéis. La casta, la casta, la casta y la casta es el enemigo. Esta estrategia se utiliza también para crear una dicotomía entre buenos y malos. Se apropian de palabras que aluden a valores universales como justicia, libertad, democracia, eficacia, honradez, mientras que se refieren al adversario político con palabras opuestas, ineficacia, corrupción, desconfianza, guerra, violencia, pero en todo momento, o sea, son todo el rato consignas, es un bombardeo de consignas, realmente un mensaje profundo no hay. No sé si había otro, sí, había aquí otro titular. Bueno, ya estáis viendo el bombardeo constante. Si vamos a la política actual, pues lo mismo con unos, con otros, da igual el color, da igual la tendencia política.
todos hacen lo mismo. Otro recurso importante, aunque para mí la selección léxica es uno de los principales, es el uso de neologismos, que lo hacen para sonar rimbombantes y dar prestigio, es decir, autoridad, que hemos hablado antes de la autoridad al emisor. Pueden ser neologismos léxicos, o sea, palabras creadas por derivación como alarmista, clientelismo, cuñadismo, o neologismos semánticos, en los que se mantiene el significante, es decir, la palabra, pero cambia el significado según el interés del partido en cuestión. Bueno, es un poco lo que veíamos antes, cómo cambian, en el caso de comunismo, por ejemplo, cómo le cambian el significado a comunismo. Comunismo para ellos significa gente peligrosa, autoritaria, totalitaria, etcétera. Cuando, bueno, sabéis que están comparando el comunismo con el nazismo. En fin, no voy a entrar ahí. Yo solo quiero hablar de lengua y de comunicación. Bien, vamos a ver otro recurso, que es el de los tecnicismos. Y se usan con el mismo fin. Cito de nuevo de Gerbos. El uso de tecnicismos imprime una sensación de dominio en la materia de la que se trata, aporta esa pátina científica de seriedad que, a su vez, obstaculiza la recepción del mensaje y construye un mensaje críptico que, en ocasiones, oculta la verdad o la convierte en verdad a medias. De nuevo se busca ofrecer esa autoridad y, por lo tanto, esto ya no es cita, esto ya son mis palabras, y por lo tanto la sumisión del oyente. Tenemos también los eufemismos, a través de los cuales desaparece o se minimiza lo negativo del término al que sustituyen, tratando de proporcionar seguridad. ¿Veis cómo todo el rato volvemos a lo mismo? A esas conductas humanas universales. Estamos hablando de autoridad, la autoridad implica sumisión del receptor. Estamos hablando de búsqueda de seguridad, porque saben cómo somos. Es que saben perfectamente cómo vamos a reaccionar en todo momento. Y bueno, por último, podemos hablar del duck speak, que no sé si lo conocéis, es un término orwelliano que se refiere a decir sin decir, ¿vale? A dar muchos rodeos para acabar sin decir absolutamente nada. Esto, por ejemplo, es algo que caracterizaba mucho la forma de hablar de Rajoy. Vale, de momento las estrategias las dejamos aquí, que son las que aparecen en el libro de Javier de Santiago Guerbos. Yo lo que quiero es animaros a que analicéis todo discurso político, cada una de las palabras, el uso del lenguaje, no solo el léxico, ¿vale? La semántica, la sintaxis. Por favor, analizad con cuidado todo mensaje político. Vosotros pensad que ellos tienen unos intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Primero que votéis, ¿vale? Sus mensajes van lanzados a lo que se llama el voto cautivo o el voto indeciso. Entonces, el receptor se sienta, o el posible votante, se sienta identificado con ellos. Mm, y para esto recurren también a la categorización de las personas, es decir, pues, por ejemplo, Pablo Iglesias al principio eh, vestía así como un vecino de barrio, o sea, de vecino de barrio obrero, tal, trataba de que la gente obrera se identificase con él. ¿Para qué? Para conseguir sus votos. Um, de hecho, mucha gente que estuvo en el 15M considera que, que el partido Podemos destrozó esa iniciativa popular, ¿no? Porque creen que fue disidencia controlada y demás. Santiago Abascal, ¿qué imagen da? Pues quiere dar una imagen seria, férrea, no sé cuántos. Está apelando al tipo de votante, pues eso, que le votaría a él, que no votaría, o sea, que el tipo de persona que pensaría, o sea, que llama a los que visten como vestía Pablo Iglesias, o la imagen de Pablo Iglesias al principio de aparecer Podemos, que los llaman pues lo típico de perros flautas, que no se duchan, separatistas, terroristas, enemigos de España. Eso también son casos de selección léxica. Por eso os hablaba de la imagen, pero prefiero que investiguéis por vosotros mismos. Eso, yo aquí os he dejado estas estrategias. Os animo otra vez más, reitero, analizad cada palabra que os llegue de un político, porque seguramente hay algo detrás. Eh, lo importante de todo el circo político no es ese circo, no es lo que vemos, sino las leyes que se están ejecutando, las leyes y distintas medidas que se ejecutan entre bambalinas. Tampoco entre bambalinas, porque eso se va a ver reflejado, ¿no? Mm,
Pues nada más eso, que no os distraigáis con el circo político, que analicéis muy bien todas las palabras. Lo que os he explicado aquí se puede aplicar también a la publicidad, no solo a la política, pero bueno, yo espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo.